ya no el púlpito tradicional, la Biblia, la palabra escrita de Dios y bueno, lamentablemente esa pérdida de devoción, esa pérdida de identidad nos ha llevado a corromper y me da tristeza ver tristemente, en verdad, a veces reuniones de varones que terminan después en ir a ver algún partido y ahí abrir alguna caja de bebidas alcohólicas como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? Como si no fuera estorbo para la santidad y la consagración. Y Dios puso en nuestro corazón esto, el Espíritu Santo, que cada uno de aquellos que hemos abrazado la visión, que hemos decidido caminar con Jesús, que hemos decidido promover los fundamentos, los principios de su palabra, que volvamos a esas sendas antiguas, que retomemos la virilidad espiritual que el Señor quiere plasmar en nuestros corazones para poder ser instrumentos en sus manos. Y la problemática más fuerte de lo que estamos viendo en estos tiempos, en esta generación, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Estamos viviendo ya cerca la víspera del regreso de Jesús. Y muchos buscan en la Biblia, ¿verdad? ¿Y cuáles son las señales para saber que Cristo viene pronto? Y nos vamos ahí a la Biblia, ¿verdad? Y que no, que terremotos y que guerras y que se levantará nación contra nación. Pero una de las principales características de los últimos tiempos es que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos que empezaron caminando con Jesús, que a lo mejor ya tienen 15 años, 20 años, quizá 30 años, se empieza a perder esa sensibilidad. Ya no es ese amor de los primeros 2 o 3 años cuando caminaste, tuviste tus primeros encuentros con Jesús y que te apasionaba meterte al lugar secreto y orar y cantarle, ¿verdad? Y estar en las reuniones como ahorita, donde adoramos, donde alabamos, donde exaltamos su nombre. Y se pierde, y ya en lugar de tener alabanzas en tu carro, en tu camioneta, ya empiezas a escuchar ahí canciones que la verdad a mí me caen bien mal, tumbados y cosas de esas, ¿verdad? Y dices, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando en el corazón de nosotros los hombres? No entendemos la importancia de ejercer un sacerdocio santo para ser ejemplo para nuestra esposa, para nuestros hijos, que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, nuestra madre, quienes aún vivimos con mamá o con papá, que nos vean orando al Señor, que nos vean adorando, que nos vean doblando nuestras rodillas en el lugar secreto y que nos vean clamando, que buscamos, ¿verdad? Que el Señor establezca su reino no solamente en nuestro corazón, sino en nuestra familia, con nuestros hijos, y que eso vaya más allá, que se convierta en un legado. Nosotros tenemos una historia, les platicaba hace unos instantes que estábamos por ahí, que nosotros ya brincamos al 5.º escalón. No sé si nos permite el Señor 2 escalones más o 3, aleluya, yo digo amén. Pero queremos aprovechar al máximo el tiempo y que se quede esa semilla, ese legado en nuestros hijos, y que ahora que Dios me ha permitido ya tener 2 nietos, pues también que pueda aprovechar al máximo ese tiempo, el aliento de vida, el ímpetu, la fuerza y plasmar la palabra, el tesoro eterno de la palabra en sus corazones, y que ellos caminen más adelante y que se quite toda dureza. Y quiero hablarte de eso, del carácter de los hombres en los postreros días o en los últimos tiempos. Y vayamos por favor juntos al texto de esta enseñanza, segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 9. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 9. Leemos juntos, ¿le parece? Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, y así hasta llegar al 9. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Gracias, Espíritu Santo, gracias por tu bendita palabra y gracias por lo que quieres enseñar a nuestros corazones en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. El carácter de los hombres en los últimos tiempos. Dice la Escritura, ¿verdad?, que se aumentaría la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y vemos aquí una serie de características que Pablo le habla a Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, de las personas con las que había de enfrentarse cada día. Sabemos el contexto, ¿verdad?, de la iglesia que pastoreaba Timoteo, la iglesia de Éfeso, una iglesia dada a la idolatría, dada a la promiscuidad sexual, y se enfrentaba a mucha oposición. Un pastor de aproximadamente 30 años, 32 años, que había caminado con Pablo 15 años, ahora se enfrentaba el gran reto, como el pastor Martín, de estar al frente de una congregación, pero no tenía la misma bendición que hoy tiene el pastor, que tiene puros varones valientes, comprometidos y consagrados. Aquí este Timoteo tenía pura fichita, y le decía Pablo a Timoteo: ten mucho cuidado, porque no creas que va a ser una perita en dulce lo que te vas a enfrentar. Te vas a enfrentar con hombres amadores de sí mismos, idólatras, calumniadores, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y cuántos, lamentablemente, amados, conocemos cristianos o hermanos que hablan muy bonito, predican muy bonito, testifican muy bonito, pero a la hora del testimonio, porque el cristianismo no es solamente lo que hacemos adentro de la iglesia, ni con la Biblia abierta. El cristianismo es como vivimos en nuestro trabajo. El cristianismo es como vivimos en la calle. El cristianismo es como tratamos a nuestra esposa. Muy poco amén. El cristianismo es como tratamos a nuestros hijos. El cristianismo es como compartimos y como testificamos aún sin abrir nuestros labios. Y de esos hombres valientes son los que está buscando el Espíritu Santo. Y de esos hombres valientes era el reto que tenía Timoteo para levantar de esa generación que a él le tocó enfrentar. Y quiero compartir algunos de esta misma lectura, pero en la versión Biblia libre. Fíjese conmigo, síganme aquí en versículos 1 y 2, por aquí los tenemos. Dice: debes saber que habrá momentos difíciles en los últimos días. Habrá personas amadoras de sí mismas y del dinero. Serán jactanciosas, arrogantes, abusivas, desobedientes a sus padres, ingratas y con ausencia de Dios en sus vidas. Corrupción de identidad. Cuando nos seduce el mundo, cuando nos seduce la pasión de la carne, cuando nos seduce el vivir como nuestros amigos, nuestros conocidos, ¿verdad?, que tienen un estilo de vida diferente al que nosotros buscamos promover, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que se nos empieza a hacer normal, se nos empieza a hacer común, y empezamos a querer, por no vernos religiosos, ¿verdad?, o no vernos así persinados, que vayan a pensar mal de nosotros. No, que, o sea, son de la raza, hombre, pues ¿qué tanto es tantito? Al cabo, pues ya llegando a la casa me pongo a cuentas con el Señor. Y ese no es el problema. El problema es que se empieza a desvirtuar la identidad. Cuando tomamos una actitud permisiva, nuestro concepto de santidad se empieza a disolver. Y ese es el más grande problema que puede haber dentro de un varón de Dios, de un hombre de Dios. Y hablando específicamente porque hoy Dios quiere a nosotros darnos
duro y a la cabeza. Ahí es donde empezamos a perder identidad, cuando empezamos a tomar actitudes permisivas. Y escuchamos por ahí predicadores, ¿verdad?, que lo promueven y dicen, hombre, no pasa nada, o sea, tú ponte una mascarita y salte con tus niños con una canastita y que les den ahí dulcecitos, o sea, puedes hacerlo, no pasa nada. Y empezamos, ¿verdad?, aquello que en nuestros primeros años de fuego y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, después ya estamos nosotros mismos llevando a nuestros hijos de la mano, cuando dejamos que esas ideas empiecen a meterse en nuestra cabeza y empiecen a hacerse familiar. Empieza a corromperse la identidad, empezamos a perder la conexión con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nos seduce o nos atrae más lo que nos ofrece el mundo que la santidad que amerita nuestra relación con Dios. Y ahí es donde empezamos a perder la legitimidad. Somos hijos de Dios. Al hablar de legítimos es hablar de algo verdadero, de algo que tiene un sustento, algo que tiene solidez, algo que es de verdad. Yo sé que lo relacionamos a lo mejor con un billete, ¿verdad? Que tienes un billete de 500, uno falso y uno legítimo. Y dices, no, pues este tiene todas las marcas, este sí es legítimo. Y ese no, pues este le falta, no sé, la marca de agua, este es falso, este no es un verdadero billete. Y así Dios quiere ver en nosotros la legitimidad. Así que podamos escuchar lo que Dios hablaba del buen Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? Varón recto, justo, temeroso de Dios. ¿Cuántos nos quisieran escuchar a Dios expresarse así de nosotros? Que viera en nosotros la legitimidad, y esa legitimidad brota de nuestro corazón, no de nuestra apariencia externa, porque aquí le dice Pablo a Timoteo, tendrán apariencia de piedad, orarán bien bonito, cantarán bien bonito, hasta levanta las manos y cierra los ojos y hasta lo ves y sientes como si estuviera tocando el cielo y despegado sus pies del piso, pero después lo ves manejando en la calle la sangre de Cristo, o en su trabajo, ¿verdad?, o en donde quiera. No vamos a entrar así en casos específicos, pero ese es el enfoque de esa enseñanza. Que sepamos qué es lo que Dios está demandando de nosotros, qué es lo que nos enseña la Escritura del carácter de los hombres en los últimos tiempos, y que nosotros mismos nos cuidemos de esa situación. Aquel que crea que está firme, mire que no caiga. Todos corremos riesgo, todos tenemos el mismo estuche, todos tenemos la misma carne, somos hombres sujetos a pasiones, tenemos las mismas debilidades que tenía Elías, que tenía Moisés. ¿Y dónde vamos a fortalecernos? En nuestra comunión con nuestro Padre, en nuestro tiempo de adoración, en nuestro tiempo de búsqueda. Versículos 3 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Qué tremendo y qué terrible esta expresión. Amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Y qué nos dice la Escritura para guardarnos de eso? Aléjate de esa clase de individuos. Ah, tú eres de los religiosos, aleluyas, que no quieren pasar tiempo y que no quieren convivir. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que podemos, cuando sabemos que podemos ser un área de influencia. A mí me gusta convivir con mis amigos. Algunos toman, algunos tienen costumbres diferentes, y me gusta estar ahí y me gusta hacerles de testimonio. Y me ha tocado que aún en esas situaciones he podido compartirles y he podido ver las vidas transformadas de muchos de ellos, así como fue la mía y la de aquí el pastor Lorenzo Torres, que Dios nos sacó de haber pisado fondo con las bebidas alcohólicas. Ambos somos discípulos del pastor Gabriel. Dios lo usó para compartirnos el evangelio y para poder empezar a caminar de manera diferente. Y hay oportunidad, pero sin caer en el riesgo y sin caer en el problema de participar. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos.
Es un arma de doble filo, ¿cierto? Es un arma de doble filo. Habrá quien diga, es que yo prefiero no hacerlo porque aún me siento débil y siento que si me ofrecen, voy a decir que sí. Y después de decir que sí, ya no voy a poder parar. Y si esa es nuestra condición, obviamente que tengo que guardar mi corazón y tengo que mantenerme aparte, o tengo que ponerme en cuarentena. Yo después de haberme convertido, me puse, me acuerdo, como unos 4 o 5 meses en cuarentena, que no quería saber de salidas con mis cuates y no quería pasar tiempo. ¿Por qué? Porque yo sabía que aún estaba vivo ese deseo carnal de la inclinación al pecado. Sin embargo, conforme fui en la búsqueda de Dios, conforme fui aprendiendo de su palabra, mi espíritu se fue fortaleciendo, mi alma se fue acallando, ya no gobernaban mis emociones, no gobernaba mi voluntad, sino aquel que gobernaba dentro de mi espíritu, aquel que me movía, y no caer solamente en una vida religiosa, pero alejada de los principios de nuestro Padre Celestial. Versículos 8 al 9 en la versión Dios habla hoy. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe. Qué duro, ¿no? Qué duro después de haber caminado muchos años con el Señor Jesús, que después vayamos a vernos en esta condición. Versículo 9. Pero no avanzarán muchos, porque todo el mundo se dará cuenta que son unos tontos, igual que les pasó a aquellos dos que se opusieron a Moisés. Janes y Jambres se refiere a aquellos dos encantadores, ¿verdad?, que se opusieron ahí cuando Moisés fue a presentarse delante de Faraón. Dice, así como ellos se opusieron a Moisés, habrá hombres que se opongan a nuestro estilo de vida y que se opongan y que quieran refutar. Pero si hay solidez en nuestra fe, si hay solidez en nuestras convicciones, y si hay solidez y podemos decir, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, aún la peor de las tentaciones no nos va a hacer caer. ¿Por qué? Porque estamos tomados de la mano de nuestro Señor Jesús. Y van a pasar los años y tú puedes empezar a caminar y hacer historia y servir a Dios, y vas a llevar una línea recta. Hay amigos, no agraviando, cristianos que me he encontrado y que me preguntan, oye, ¿y a poco todavía vas a la iglesia? ¿Y a poco no? O sea, ¿quién dijo que era por una temporada? Dice, no, es que yo dejé de ir, y no estoy lanzando piedras, no conozco la historia de nadie, el pastor no me platicó nada, pero sí me ha tocado que algunos platican y dicen, no, pues es que yo dejé de ir porque, no sé, el pastor me sacó la lengua, ¿verdad? O no me saludaron o no me gustó ahí la manera en que me forzaron a pedir el diezmo. No, como que no estaba muy bien de acuerdo y mejor dejé de ir. Interrumpen, ¿verdad? Interrumpen ese llamamiento. Si somos predestinados, Dios nos predestinó para un día conocerle y un día entregarle nuestra vida, y a partir de ese momento nos lleva a un caminar, pero tiene que ser un caminar en crecimiento, un caminar de gloria en gloria, un caminar experimentando cada día, viendo su poder, y atravesamos pruebas y atravesamos situaciones difíciles que vienen a simbrar muchas veces, y cierto, muchas veces te quieren hacer tirar la toalla. ¿Por qué? Porque es tan grande el dolor y la tristeza que si llegas en un momento a pensar que Dios se olvidó de ti. Porque si lo llegamos a pensar, aunque nadie diga amén. En algún momento nos ha dolido tanto la prueba, y hay gente que nos dice, ¿dónde está tu Dios? Y nuestro corazón se duele. Pero es más en esos momentos, amados, cuando tenemos que recordar nuestra legitimidad y buscar entrar otra vez en su presencia para tomar vigor. Y es sano que yo busque a mi líder, que busque a mi pastor, que busque a una persona cercana, y que yo le abra mi corazón y le diga, necesito que ores por mí, me siento débil. No nos vamos a ver niñas, no nos vamos a ver mal, porque para eso fuimos llamados. Así se aguza el rostro del hombre, así se aguza, así caminando con él, tomándose fuerte, caminando hombro a hombro. Así fuimos llamados a caminar, así como camina el Espíritu Santo a un lado de nosotros, el Paracletus, que significa uno llamado a caminar a nuestro lado. Así camina con nosotros, y así caminamos nosotros también con aquellos que pueden fortalecer nuestra fe.
Si recuerdan ese pasaje que dice que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, no aplica solamente para el matrimonio, aplica también para nuestra relación fraternal con hermanos. Si yo me siento débil, yo busco, pastor, ora por mí, pastor. Pastor, necesito de tus oraciones, necesito que ores por nuestra iglesia, que ores por nuestro ministerio, y me apoyo en su hombro y soy fortalecido. Y soy fortalecido en Él, en el poder de Dios, porque buscamos juntos, tenemos el mismo propósito. El principal mal del mundo moderno es la corrupción de carácter. Se ha desvirtuado mucho, más que nunca, más que en años pasados. Yo no sé si estés de acuerdo conmigo, pero no mirabas tanto. Yo me acuerdo en mis años de juventud, hace poquitos años, que yo miraba muchachos, ¿verdad?, con una identidad sexual diferente, ¿verdad?, que hoy ya prácticamente se ha vuelto casi una moda, ¿verdad? Ya casi es común decir a alguien, es que no, yo ya salí del closet porque necesitaba expresarme libremente para decir quién soy y para decir que yo puedo vivir libremente y que Dios así me ama y Dios así me acepta. Y ya se ha vuelto muy común. Y antes yo me acuerdo que era raro que vieras, hasta éramos niños y hasta se nos hacía extraño ver eso. Y ahora no, ahora ya es muy común, porque se ha metido esa corrupción, esa mentalidad. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Robarnos la identidad, corromper lo que Dios ha puesto en nosotros, romper el plan original. La Biblia enseña ahí en el libro de Génesis que cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén, ¿para qué lo puso? Para que enseñoreara, fue la gloria de la creación y fue puesto para que enseñoreara. Y muchos piensan a lo mejor que Adán fue puesto ahí para cortar florecitas, para andar corriendo ahí en el riachuelo con los pajaritos, ¿verdad?, y con los venaditos. No, fue puesto para que enseñoreara, porque somos hombres. Dígale a su vecino, somos hombres. Y Dios busca esa legitimidad de nosotros, y lamentablemente a causa de la seducción del mundo, la integridad empieza a presentar grietas. Ahora, hay solución. Si yo veo que alguien que yo amo mucho y que yo estimo mucho, y veo que está pasando pruebas y veo que empieza ahí a caer en las redes de sus amigos, y se empieza a ir por ahí de antro, o empieza por ahí a tener prácticas no gratas, no santas delante de Dios, pues para eso estamos nosotros, para exhortarle, para amarle, para mostrarle, para decirle, el Señor te está esperando. ¿Qué es lo que pasa? Piensa en esto. Yo soy mecánico aparatício, trabajo con metales. Y para poderle dar la calidad necesaria a una pieza, a un metal, para poder verificar la legitimidad de la calidad del acero, se tiene que pasar por fuego para darle una cierta dureza para que dé el uso que se tiene que hacer. Y se pasa así por el fuego, como puedes ver en esta imagen. Una temperatura increíblemente tremenda, y muchos a veces así nos sentimos pasados por el fuego. Pero podemos entender que cuando Dios hace esto, nos está formando carácter, porque quiere lograr en nosotros que seamos ese acero con esa dureza, con ese temple, con esa capacidad para poder funcionar como ese cigüeñal. Imagínense que ese cigüeñal tuviera grietas y que estuviera en un mecanismo, no sé, de un horno con unas con unas rampas bien grandes de 500 metros, 600 metros. ¿Y qué pasaría si ese cigüeñal tuviera grietas? No fuera un metal legítimo, no fuera, oye, aquí me diste un certificado de material, pero no funcionó. Y se tronó a medio camino. ¿Se imaginan el desbarajuste que va a ser ahí en todo ese mecanismo? Pues así pasa también cuando algunos de nosotros, a causa del pecado y la seducción del mundo, presentamos grietas. Se puede romper en cualquier momento. Y dice la escritura, la condición de aquel fue peor que antes, que originalmente como estaba. Y podemos permitir que eso suceda en nosotros, que seamos pasados por fuego. ¿Cuántos hemos sido pasados por fuego? ¿Cuántos hemos sentido realmente que se nos abre un hueco debajo del piso y que nos caemos y que no hallamos el fondo, no tocamos?
Pero ¿de dónde viene nuestra fortaleza? Volteamos. ¿De dónde vendrá mi socorro, verdad? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y esas grietas pueden ser sanadas. Hay muchos materiales que después del temple presentan esas grietas y muchos tienen solución. Muchos se hace una ranura en esa grieta, se busca la profundidad y después con una soldadura del mismo tipo del material se rellena y se vuelve a maquinar, se sube al torno, se vuelve a pulir, se vuelve a recubrir con cromo y como si nada hubiera pasado. Y eso Dios hace en nosotros. Cuando fuimos tronados como vasijas en manos del alfarero, que Él estaba haciendo una vasija en nosotros y cuando la estaba torneando se deshizo, se quebró, nos vuelve a formar, nos vuelve a dar esa esencia, esa figura que Él está buscando en nosotros, pero tenemos que volver a pasar al fuego. ¿Hasta qué? Hasta que quede la vasija como Él quiere hacerla, como Él está esperando de nosotros. Legítimos, hombres de verdad. ¿Qué significa legítimo? Legítimo, según el diccionario de la Real Academia Española, significa auténtico, genuino y verdadero en cualquier área. No podemos ser genuinos y auténticos solamente donde nos sentimos cómodos o donde nos conviene. Porque en la iglesia, pues todos parecemos cristianos, ¿verdad? Todos antes de entrar nos ponemos la máscara del santo. Un chiste muy usado a los predicadores, ¿verdad? Y salimos y nos ponemos la máscara del Blue Demon. Porque sí, dentro de la iglesia es padre y es fácil decir cristiano y es fácil abrazarnos y es fácil bendecirnos, pero fuera es cuando somos verdaderamente probados. Y para ser legítimos tenemos que ser auténticos, genuinos y verdaderos en cualquier área. En cualquier área, en donde nos movamos, sea cual sea nuestra área de influencia. Todos tenemos contextos diferentes y todos hacemos cosas diferentes, pero allí de esa manera es como cada uno de nosotros, tomando la identidad que da nuestro Padre, mostrar y poner en evidencia nuestra carta de legitimidad, nuestra acta de genuino. Otra definición es que es justo y es conforme a las leyes. Justo y conforme a las leyes. Y obviamente hablando de cristianos, ¿conforme a cuáles leyes? Conforme a las leyes y a los principios de Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 6 dice: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bienvenidos, bienvenidos siervos, adelante, bienvenidos, Dios les bendiga. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y pareciera ser algo sencillo, ¿verdad? Si yo volteo para todos lados, ¿qué vemos? Hombres. Yo veo de este lado y veo hombres, veo de este lado y veo hombres, veo varones de Dios, veo sacerdotes del Dios Altísimo. Pero ¿qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos define? ¿Cómo miraba Jesús y cómo miraba toda la generación de su época al linaje sacerdotal? Con sus vestiduras, ¿verdad? Bien resplandecientes y con sus filacterias y oraban en las plazas y buscaban los primeros lugares y decía, y tenían apariencia de piedad, pero ¿qué les decía Jesús? Sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. No eran legítimos. No eran legítimos. Amaban su posición, amaban su título, amaban lo que la gente les llamaba, les decían rabí, amaban que les dijeran rabí, rabí, pero su corazón no aceptaba el reino. Vino Jesús como aquel que hablaba con autoridad, como aquel que hablaba de parte del reino. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Se encresparon. ¿Y qué hacían? Buscaban matarlo. Y Jesús les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque él es mentiroso y padre de mentira. Ha sido mentiroso desde el principio y ustedes aman la mentira, no son legítimos. Hablan bonito, hablan y seducen a cualquiera y lo convierten, lo pueden hacer cristiano en un 2x3, pero su corazón busca otras cosas. Qué tremendo. Hace poquito platicando con un hermano, testificando y gozándonos de lo que Dios hace, me decía: le platico porque usted es un hombre de Dios. Y yo sentí que el corazón se me daba un vuelco.
Y volteaba al cielo y oraba en mi corazón y decía, Señor, qué tremendo título, y no me siento merecedor, pero tú sabes que te amo y tú sabes que busco el servirte y tú sabes que busco que tú hagas tu voluntad y tú cumplas mi propósito. Y se siente bonito, ¿verdad? Aquí no le gusta que le digan y te saluden, varón de Dios, aleluya. Y con la terminacióncita, ¿verdad? Aleluya, varón de Dios. Pero ¿qué significa ser un hombre de Dios? ¿Qué significa ser un hombre de Dios? Vemos el ejemplo de Jesús. ¿Cómo amaba a Jesús? Abrazaba a los leprosos, a las prostitutas. No sabe que lo está tocando una mujer inmunda, le está tocando los pies y ni cuenta se da quién es. No había legitimidad, no había un corazón conforme al corazón del Padre, no había justicia en sus corazones. Acompáñenme por favor, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Versículos 45 al 47. Estaba Jesús en el proceso del llamamiento de sus discípulos y había un hombre legítimo, un hombre celoso de la palabra, un hombre celoso del reino, un hombre que amaba la verdad, que peleaba la verdad, que aborrecía la mentira, y era su nombre Natanael. Y Jesús se encuentra con él y leemos aquí en el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y el versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Tenía mala fama Nazaret, y Jesús venía de Nazaret, y había ese innato, ¿verdad?, rechazo hacia la gente de ese lugar. Y sin embargo Felipe le dice, ven y compruébalo por ti mismo. Versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. He aquí un varón de Dios genuino, alguien que ama la justicia, alguien que aborrece la mentira, que aborrece el pecado, que aborrece la maldad, y eso Dios busca de nosotros. Eso Dios busca de nosotros. Ahora no es de la noche a la mañana la formación de carácter. Es un proceso donde Dios va tratando con nuestro corazón. Es un proceso donde Dios nos va levantando aún en medio de las pruebas y de las situaciones adversas que pasamos. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea fortalecido y aprendamos en todo momento a depender de Él. No a nosotros, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria y toda la honra, porque dependemos de ti, porque tu diestra es la que nos sostiene, tu diestra es la que nos levanta. Y cuando pienso, amados, en legítimo, se me viene a la mente también, no solamente el billete, se me viene también a la mente un cuadro, una pintura de Picasso, no sé, de Da Vinci, y la mayoría, no sé si sepan, todas esas obras de arte, como un sello de autenticidad, tiene un certificado, pero no solamente el certificado, sino también tiene la firma de su autor. En la parte baja desde el cuadro, ya sea izquierda o derecha, ahí viene la firma de quién es el autor y quién es el que pintó esa figura. Y lo trasladaba a nosotros y decía, Señor, ¿de qué manera se puede ver tu mano en nosotros? ¿De qué manera se puede ver tu firma en nosotros, tu sello? Cuando hablamos, cómo hablamos, cómo adoramos, cómo enseñamos la palabra, cómo predicamos, cómo exhortamos aún a nuestros hermanos en Cristo, respetando nuestras diferencias obvias, ¿verdad?, denominacionales, pero a fin de cuentas somos una misma iglesia, somos un solo cuerpo, amamos a un solo Dios, un solo Salvador, tenemos y portamos la bendición de un solo Espíritu. ¿Y cómo es nuestro trato entre nosotros? ¿Dónde está la rúbrica de legitimidad en nuestros corazones? ¿Cómo buscamos y promovemos caminar en la verdad para crecer juntos, para que la iglesia avance? Y lamentablemente un pastor me dijo un día, pastor, fíjate que lo más triste de la iglesia es que muchas veces la misma iglesia
es la que se la pasa aventándole piedras a la misma iglesia. Nos la pasamos criticando que si los bautistas hacen esto, que si los presbiterianos hacen esto, que si los pentecostales hacen esto, que si... ¿Qué nos importa? Somos tristemente el pueblo que más se ataca entre sí, porque no hemos aprendido a vivir en armonía. Y eso es lo que el Espíritu Santo está llamando en estos tiempos, a cerrar filas, a buscar juntos, a tomar de donde Dios nos quiera llamar, a tomar de donde Dios nos quiera enseñar, todo lo que el Señor nos quiera mostrar y todo lo que el Señor quiera guardar en nuestro corazón nos va a ayudar a darnos identidad y que nuestra integridad en ningún momento pase por grietas y en ningún momento pase por situaciones donde perdamos la identidad, donde seamos confundidos. La Escritura dice que todo aquel que en Él confía no será avergonzado, no será confundido. ¿Por qué? Porque hay una identidad sólida, hay una identidad firme. Sabemos quién es, sabemos quién nos llamó y sabemos lo que Él está haciendo en nuestro corazón. ¿De dónde brota entonces, pastor, la legitimidad? La legitimidad brota de la intimidad. Aquel que no pasa tiempo en el lugar secreto, aquel que no adora en intimidad, aquel que no busca al Señor en intimidad, que no ayuna, que no ora, el diablo se lo devora. La legitimidad solamente brota en el lugar secreto, en la intimidad. Acompáñeme Proverbios 3, por favor. Proverbios 3, versículos 31 y 32. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y habla, amados, no de nuestra justicia propia, o no de lo que nosotros podemos hacer con nuestros propios méritos o con nuestras propias fuerzas, sino de la justicia que Jesucristo plasmó en nosotros. Somos justificados por Él, fuimos justificados por su gracia, fuimos justificados a precio de sangre. Y aquellos que hemos sido cubiertos con la sangre preciosa de Jesús, el velo para nosotros ha sido rasgado y podemos entrar hasta el lugar de la presencia de Dios y ahí tomar comunión, ahí tomar fortaleza en nuestra legitimidad. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21, en la versión Nueva Biblia Viva, dice: el que hace suyos mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me mostraré a él. ¿Quién es el que me ama? Dice Jesús: el que guarda mis mandamientos, el que se deleita en mis mandamientos, el que busca el honrarme. A ese que se deleita en guardar mi palabra, mi Padre le amará y yo le amaré. Habrá un sello de legitimidad en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque su palabra ha sido guardada en nuestro corazón, porque su palabra es nuestra bandera de vida, porque su palabra es nuestro filtro para cómo tratar nuestra familia, cómo tratar nuestros cercanos. Es el sello de legitimidad, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16, en la Nueva Biblia Viva, dice: porque el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aquel que escucha la voz del Espíritu Santo, aquel que tiene comunión con el Paracletus, con aquel que ha sido llamado a caminar a nuestro lado, aquel que conoce quién es el Espíritu Santo, escucha su voz y esa voz solamente asegura que somos hijos de Dios. No hay otra forma de encontrar legitimidad en nuestro corazón más que con el sello del Espíritu Santo. Cuando Pablo y cuando la iglesia primitiva empezó a crecer y empezó a extenderse,
Muchos recibieron la palabra y muchos, incluso judíos, fueron convertidos y abrazaron el evangelio de Cristo. Pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Y les preguntaban, ¿verdad? ¿Y ustedes recibieron al Espíritu cuando creyeron? Y dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu. Y empezó a venir, ¿verdad?, el derramamiento del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se sigue derramando. El Espíritu Santo sigue haciendo milagros portentosos. El Espíritu Santo sigue haciendo transformación en nuestras vidas. Y qué precioso ver tiempos y campañas como aquí mi hermano Francisco, que pudimos estar ahí acompañando en un evento y ver la gloria de Dios cayendo, restaurando, sanando, transformando. Y es precioso eso, y es muy padre y es bonito participar en ello. Pero es más bonito, amados, cuando el Espíritu Santo trabaja primero dentro de nuestro corazón. Quiere mostrarnos y quiere darnos ese sello auténtico de legitimidad. Y yo estoy dispuesto por mi parte a que Él haga su obra en mi corazón. Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, haznos instrumentos en tus manos, Padre. Haznos vasijas de honra en tus manos, Señor. Conocemos nuestras debilidades, conocemos, Señor, nuestras flaquezas, nuestras torpezas. Pero Padre, hoy te decimos como Pablo, que en nuestra debilidad tu poder se perfecciona, y creemos, Dios, que eres tú quien hace y quien hará la obra perfecta en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar. Señor, a fin de cuentas somos tuyos, te pertenecemos, te rendimos nuestra vida, Señor, y todo aquello que no podemos hacer, eres tú quien lo hace en nosotros. Eres tú, Jesús, quien habla a través de nuestros labios. Eres tú quien abraza a través de nuestros brazos. Eres tú quien ministra a través de nuestras vidas, Señor. Nosotros solamente somos siervos inútiles, porque eres tú, Señor, quien hace la obra a través de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por ese sello de legitimidad que has puesto en nuestros corazones, ese sello de propiedad que nos recuerda y que nos hace saber que somos tuyos, Señor. Aquellos que te recibieron y que creen en tu nombre, tú les has dado el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios, Padre. Y la honra, la gloria y el poder y la alabanza sean solamente a tu nombre y para ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, en el todopoderoso nombre de Jesús. A ti la honra, la gloria por siempre. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Jesús.